Bienvenidos a la Casa del Señor, a la Escuela Dominical, a continuar con nuestro estudio sobre la Epístola de los Romanos y su doctrina de la justificación. En este momento nos encontramos en la recta final de este estudio que abarca los 3 capítulos que van del 6 al 8, que tratan sobre la doctrina de la santificación. Entonces podemos empezar haciendo un panorama. Ustedes recuerdan que los primeros 3 capítulos tratan sobre la condición del hombre, la antropología bíblica, que presenta a un ser humano totalmente caído, todas sus facultades tomadas de una manera radical por el pecado, de manera que se puede hablar de una incapacidad total en las cosas espirituales o una muerte espiritual. Entonces el hombre está muerto en sus delitos y pecados. Esa es la visión de Pablo, que para Pablo es muy importante colocarla en primer lugar, después de lo cual viene la doctrina de la justificación, y ustedes recuerdan que la justificación es una absolución gratuita por causa de Cristo, o sea, por los méritos de Cristo. Es una absolución. Ese es el propio corazón del Evangelio, la absolución, o sea, la justificación. Y la absolución o justificación gratuita es por el instrumento de la fe, sin las obras de la ley. Como no tiene las obras de la ley, se le llama la fe sola. Entrando por esa puerta, entramos por el camino de la santificación. Entonces podemos ver también un panorama de estos 3 capítulos. Estos 3 capítulos están escritos en una especie de crescendo. Crescendo, dicen los expertos en música, es cuando los instrumentos y la música van creciendo en intensidad, volumen, empiezan a adquirir cada vez un tono más fuerte. Desde el primer comienzo, desde cuando empieza a hablar, siempre tiene un tono fuerte. Por ejemplo, lo podemos apreciar en Romanos capítulo 6, verso 1. Dice que pues diremos, perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde. Ya empieza hablando fuerte. A continuación, empieza una serie de palabras que son como exhortaciones, pero esas exhortaciones, como les digo, van creciendo en tono. Y viene una forma de argumentación que ya la habíamos visto cuando estuvimos viendo el contraste entre Adán y Cristo. En esa porción de texto habíamos visto 7 contrastes. Resulta que en estos 3 capítulos, en la parte de la santificación, en la manera en que Pablo nos convence, nos exhorta, nos anima a la santificación, a la santidad, hay 26 contrastes. 26 contrastes quiere decir que Pablo está en un trabajo de argumentación fuerte. Ahí es otra forma de encontrar ese tono subido en el que habla Pablo. Y finalmente termina con unas admoniciones aún más fuertes cuando utiliza el sí condicional. Vamos a ver un ejemplo del sí condicional. Estamos haciendo apenas un panorama, estamos apenas ingresando. Romanos capítulo 8, verso 9. Vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. ¿Cuántos sí condicionales hay ahí? 2. Hay 2 tipos de sí, ¿no? La palabra sí tiene 2 sentidos, ¿no? Hay un sí afirmativo que es con tilde. Sí, en un sentido afirmativo, estoy afirmando. Pero estoy colocando la palabra sí, si algo, luego algo. Es una condición. En este sentido, es que el apóstol empieza a usar esta palabra de tantas formas, ¿saben qué? Que da miedo. Es como cuando a uno el jefe lo lleva a la oficina, lo sienta a uno y empieza a utilizar el jefe esto. Si usted puede, si usted es capaz. Si utiliza esto varias veces, ya usted asústese porque lo están amenazando, ¿sí? Entonces, como yo les dije en un comienzo,
que desde que las exhortaciones de Pablo empiezan a ser en un crescendo, empiezan a ser crecientes y llegan a este punto, y el sí condicional, les voy a contar cuántos sí condicionales hay. 9. Si a uno en un discurso, en una charla, le aplican a usted, a su gestión, a su trabajo, le aplican 9 sí condicionales, usted siéntase con un pie en la calle. Sí, tranquilo, siéntase con un pie en la calle. Pero al final, como que Pablo no quiere que nosotros nos enfrentemos como al vacío, que sintamos que tenemos un pie en el vacío. Y Pablo termina, pues en todo caso, dándonos la bondad de presentarnos una promesa. A pesar de todo, que suena a regaño y que es un tono muy fuerte, termina dándonos la siguiente promesa que se encuentra en Romanos 8:35, me voy a permitir leerlo. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada? Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Después de hacernos sentir como que podemos estar condenados, ¿sí? Pablo no quiere finalizar su discurso dejando que nos sintamos con un pie en el vacío, sino que nos coloca un piso firme. Ese piso firme es una gran promesa en unas palabras supremamente conmovedoras, supremamente excelsas, bellas, en una poesía tremenda que llena el alma, sencillamente llena el alma estas palabras. Entonces, ese es el panorama general. Recuerden que nosotros, el corazón del Evangelio es la justificación. La santificación es su fruto. Esta sería la fuente. Pero el corazón del Evangelio, lo que debe tronar en el púlpito, obviamente que hay que hacer un llamado a la santificación, obvio que sí, claro que sí. Pero ese llamado a santificación es a los que tienen fe. A los que tienen fe, a los de la fe. Pero el púlpito, el centro, el corazón, el meollo del Evangelio es la justificación, y decimos que la justificación por la fe sola. Podemos decir justificación por gracia, sabemos que la gracia gratuita por medio de la fe sola. Ahí podemos tener un resumen general de todo lo que había que decir antes de entrar. Apóstol Pablo, sí señor. Perdón si de pronto estoy malinterpretando algo que estoy viendo ahí en el tablero. Lo estoy acomodando a mi parecer. Ya les pedí perdón. No tengo objeción con respecto a la justificación por gracia por medio de la fe sola. Que quien es propicio es Jesucristo, el Hijo de Dios. Sin embargo, la santificación, que es el actuar del Espíritu Santo, donde se debe ver como resultado de esa fe sola en Jesucristo, el Hijo de Dios, la santificación sería la respuesta del individuo a lo que Jesús le ha dado por gracia, y como resultado él empieza a hacer su trabajo respondiéndole al Espíritu Santo, dando esos frutos que serían la fe con obras. ¿Me entendió? Sí, aquí la fe, sí señor, aquí, esta fe de aquí es una obra de fe, se vive en fe, es una vida de fe, más obras. De hecho, Jesús en el Evangelio llega y dice, por sus frutos los conocerán. Y frutos, sí, exactamente, frutos, exactamente. Si los frutos son malos, es porque esta persona nada de esto tiene. Estamos. Sí, así es. Bueno, entonces, por ejemplo, sí, los frutos son los que dicen todo, los frutos lo dicen todo. Esos predicadores que no están pendientes sino del dinero. De hecho, es porque no tienen fe. Retomando lo que acabó de plasmar ahí en el esquema que nos muestra,
nos mostraría la distinción de la afirmación de Pablo en la justificación solo por fe y la distinción del apóstol Santiago, muéstrame tu fe sin obras y yo te mostraré por mis obras mi fe, o algo así creo que lo dice Santiago, donde los dos no se contradicen. Sin embargo, hay que tener en cuenta que algunas fuentes más de internet, es donde más lo he visto, tratan de presentar una disyuntiva. No sé si sea eso, venga de la teología liberal o de alguna fuente, o de los críticos, ¿no? De los críticos, de los que no creen, los incrédulos. Tratan de mostrar una disyuntiva entre Pablo y Santiago. No existe tal disyuntiva porque Pablo habla de la justificación y Pablo habla de los frutos de la justificación, que es la fe más obras. Eso lo dice Pablo. Okay. Santiago dice las dos cosas porque en el texto de Santiago, Santiago menciona la justificación por la fe y Santiago menciona lo mismo que dice Pablo. Entonces no existe disyuntiva alguna. Sí hay una forma de lenguaje en Santiago que podría crear a la persona, es como una prueba que tal vez Dios nos pone en el lenguaje de Santiago, para saber si, no sé, para probar nuestra fe, para saber si nuestra actitud hacia la Escritura es correcta. Ahora sí, entrando en materia, miren lo bonito que empieza Pablo. La vida cristiana de la mayoría de nosotros, después de la conversión, empieza con el bautismo. El bautismo marca ese acto en el que la persona, después de que ya es consciente de Cristo, de su pecado, del evangelio, de la salvación, de que esa persona ha tomado la fe, entonces empieza a materializarlo en su vida. Y empieza con el bautismo. Entonces mire que la vida cristiana, como la vida cristiana empieza con el bautismo, esta sección del capítulo 6 al 8 empieza con el bautismo. El apóstol Pablo utiliza cuatro contrastes, pero dentro de esos contrastes ahí menciona el bautismo al comienzo, en los primeros, digamos que en los primeros tres contrastes puede estar el bautismo. Entonces, ¿qué diremos? ¿Continuaremos en el pecado para que la gracia sobreabunde? Claro que no. Nosotros que hemos muerto al pecado, ¿cómo podemos seguir viviendo en él? ¿Acaso no saben que todos los que fuimos bautizados en Cristo Jesús, fuimos bautizados en su muerte? Tanto fuimos sepultados juntamente con él por medio de ese bautismo en esa muerte, para que así como Cristo fue resucitado de entre los muertos por medio de la gloria del Padre, así también nosotros caminemos en novedad de vida. Muy interesante que inicia con el bautismo. Dice el verso 3, ¿o acaso no saben que todos los que fuimos bautizados en Cristo Jesús fuimos bautizados en su muerte? La palabra bautizo, ¿qué significa? Significa sumergir o sumergimiento, ¿no? Inmersión, zambullir. Y tres verbos que utiliza el apóstol Pablo. En el verso 3 utiliza la palabra bautizar. En el verso 4 dice, por tanto, fuimos sepultados juntamente con él por medio de ese bautismo en esa muerte. Entonces tenemos en el verso 4 sepultados. En el verso 5 vuelve a utilizar otro verbo. Ese verbo tiene dos connotaciones. Ese verbo se puede utilizar como plantados, pero también puede utilizarse como injertados. Entonces miren lo interesante. Tomando esta connotación, fíjense la semejanza de estos tres verbos. Bautizados quiere decir hundido en el agua. Sepultados, hundido en la tierra, lo mismo que plantados, ¿sí? Donde el cuerpo desaparece. Hay una muerte, hay un funeral. Ustedes murieron, es lo que está diciendo, y utiliza tres verbos. Así como la semilla cae en la tierra, muere. Esa semilla muere, porque viene detrás de ella una vida nueva. La vida cristiana es ese trabajo de nosotros matar la vida vieja, acabarla, sepultarla, darle sepultura a la vida vieja y
entrar en una vida nueva, entrar en un camino nuevo. Para entrar en una vida nueva hay que matar lo anterior. Este último verbo, en el verso 5, plantado, yo les había dicho que tiene otro matiz, que es el de ser injertados. Entonces, el apóstol Pablo en el verso 6 habla de otro verbo que es crucificados. Entonces miren que injertados y crucificados como que tienen parecidos, porque se trata de adherir algo a un poste o a un tallo. Cristo quedó adherido, pegado, clavado de ese madero, y así como una planta es injertada. Entonces nosotros morimos a la vida vieja para ser injertados en la vida nueva, es decir, injertados en Cristo. Somos unidos a Cristo. Si somos unidos a Cristo verdaderamente, entonces algo tiene que morir de la vida vieja. La vida vieja tiene que acabarse. Se tiene que ver que la vida vieja tiene que acabarse. Yo coloco el ejemplo también de una muchacha que fue drogadicta, y ella, la drogadicción pues no fue fácil sacarla de su vida, pero cuando ella empezó a asistir a la iglesia, duró 2 años para abandonar, para que el cuerpo se le desintoxicara y ella pudiera dejar del todo pues toda esa acumulación de tóxicos que tenía en su cuerpo y que le reclamaba, porque el cuerpo es el que pide más tóxico. 2 años. Pero pasaron los 2 años y ella finalmente, después de mucha lucha, quedó liberada. Seguramente ella tuvo en medio de eso, porque ella vivió una lucha, en medio de esa lucha ella seguramente tuvo que haber sufrido confusión, mucha confusión, confundirse a sí misma, pensando que ella realmente no tenía fe, seguramente, pero esa confusión hace parte de esa lucha. Hay que vencer también la confusión, hay que luchar, hay que matar la vida vieja y superar esa misma confusión que hace parte, que es otro obstáculo. Sí. Romanos 11:23 sería una profecía. Y aun ellos, si no permanecieren en incredulidad, serán injertados, pues poderoso es Dios para volverlos a injertar. Yo creo que lo que está apelando es al poder de Dios. No está... Pero de ellos, corríjame por favor, ¿está hablando del pueblo judío? Está hablando de los judíos que se arrepienten. Sí, estamos. O sea, en otra traducción, en tanto que los israelitas, si no persisten en su infidelidad, volverán a ser injertados. Y Dios puede muy bien injertarlos de nuevo. Esa parte la tengo clara, del poder de Dios puede. En este texto del capítulo 9 y del verso 11, perdonen, bueno, vamos a abrir un paréntesis que es importante tocarlo. El apóstol Pablo lo que está haciendo es mostrar que todo se entiende en términos de Cristo. Ya nada se entiende en términos del pueblo de Dios. No es que porque es el pueblo de Dios, y es que los judíos estaban convencidos de que porque tenían los genes de Abraham, por tener los genes, ellos eran pueblo de Dios. Y Cristo en su momento les dijo: no, Señor, porque hasta estas piedras puede sacar hijos. Y hasta les dijo: ustedes son hijos de su padre el diablo. Con esas 2 frases, con esas 2 cosas, les rompió totalmente la idea de que ellos eran genéticamente hijos de Abraham, luego son pueblo de Dios. Y ahí el apóstol Pablo está haciendo lo mismo en los capítulos 9 y 11. Porque es lo que dice, es que dice el capítulo 9, no el que es hijo de Abraham es hijo de la promesa, sino los que son de la fe. ¿Sí? Y en el capítulo 11 vuelve y dice lo mismo, los que son de la fe. Entonces, aquí lo que muestra es que los judíos de la fe y los gentiles de la fe están unidos y forman un solo pueblo. Este pueblo es lo que en capítulo 11 llaman todo Israel. Todo Israel. Y los que no tienen fruto son las ramas que Dios quitó. Y eso no lo dice solo los judíos, lo dice de gentiles también. Hay gentiles que les dice: y ustedes si no dan fruto también se van para afuera. Entonces los judíos sin fe
Y los gentiles, que es posible que hayan bebido, hayan degustado del don celestial, pero que realmente no tienen fe, estos no pertenecen a ningún Israel. Estos de aquí no pertenecen a ningún Israel. Pertenecerán a un Israel nacional. Ellos serán herederos de un Israel nacional, pero ellos no pertenecen al Israel de Dios o al Israel verdadero. ¿Sí? Ellos no son hijos de Abraham. Ya les habían dicho, Cristo les había dicho que no eran hijos de Abraham. Los hijos de Abraham es por la promesa, en virtud de la promesa, no de la carne. Aquí puede estar la carne, aquí puede estar la estructura genética perfecta, que en el siglo XXI ya no es así. Dicen que ellos son semitas en un 16%. En un 16%, sobre todo ¿cómo es que se llaman? Los judíos orientales de Europa Oriental, que son los que más reclaman la Tierra Santa. Existe un libro escrito por un judío llamado Arthur Koestler, que se llama La tribu número 13, y se refiere a esos, que tienen apenas un 16% y son los que más reclaman. Él los llama así, ellos son la tribu 13. Entonces así es, eso existe. Los que más se ufanan de algo son los que menos lo tienen. Bueno, ¿sí está claro en ese punto? Muy buena aclaración. Bueno. Muy pertinente. Muy al punto, sí señor, porque estos temas han querido convertirnos a los cristianos en idiotas útiles de un poco de propaganda y de agendas financieras. Bueno, entonces estamos injertados en Cristo, estamos unidos, estamos plantados con Cristo, y Él utiliza la imagen del bautismo. Bien, veamos los contrastes. El contraste del verso 4, por ejemplo. Por tanto, fuimos sepultados juntamente con Él por medio de ese bautismo en esa muerte, para que así como Cristo fue resucitado de entre los muertos por medio de la gloria del Padre, así también nosotros caminemos en novedad de vida. Entonces el contraste es que si fuimos sepultados, también fuimos resucitados. Este es el verso 4. El verso 5 dice, porque si nos hemos unido a Él en semejanza de su muerte, con seguridad lo seremos también en su resurrección. Entonces, muerte, resurrección. En el verso 5. El siguiente contraste va desde el verso 6 hasta el verso 10. La primera parte de ese contraste dice lo siguiente. Verso 6, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él para que el cuerpo del pecado sea anulado, a fin de que ya no estemos esclavizados al pecado, porque el que ha muerto ha sido libertado del pecado. Y el verso 8 dice en adelante, y ya que hemos muerto en Cristo, creemos que también viviremos con Él. Entonces, crucificado, viviremos. Desde el verso 6 hasta el 10. Hay 3 contrastes hasta este punto. Finalmente termina en el verso 11 con otro contraste que es una conclusión. Dice así el verso 11, muertos, vivos. Considérense muertos. Como todo esto ocurrió en los lugares celestiales, en el mundo espiritual, en las realidades espirituales, en el interior de su alma, entonces ustedes considérense muertos al pecado, pero vivos para la vida nueva. Entonces tenemos 4 contrastes. A ver, se podría poner también vieja naturaleza y nueva naturaleza. El versículo 3. Entonces sí, esto es la vida vieja. Esta es la vida vieja y esta es la vida nueva. Entonces empieza Pablo para la santificación en una exhortación a mostrarnos que nosotros tenemos promesas, tenemos un asidero, tenemos la fuente espiritual que nos permite vivir la vida nueva. Eso es lo que dice la fuente espiritual. Bien, ahora vienen otra serie de contrastes que yo llamo los contrastes entre pecado y justicia, y lo podemos ver en el verso 12. El verso 12, por lo tanto, no permitan que el pecado reine en su cuerpo mortal para obedecerlo en sus deseos carnales. Aquí entra ya a señalar nuestros actos
porque empieza a hacer contrastes entre el pecado y la justicia. Y miren que dicen, no permitan que el pecado reine en su cuerpo mortal para obedecerlo en sus deseos carnales. En el verso 13 dice, no presenten ninguna parte de su cuerpo al pecado como instrumento para injusticia. Al contrario, entonces ahí está el contraste. Al contrario, preséntense. Aquí dice, preséntense. O sea, ofrézcanse, ¿no? Ofrézcanse. Ustedes mismos a Dios como vivos de entre los muertos y los miembros de su cuerpo a Dios como instrumentos de justicia. Y en el verso 14 vuelve a rematar diciendo, en realidad el pecado no debe dominarlos a ustedes porque no están bajo la ley, sino bajo la gracia. Entonces aquí dice, no deben dominarlos. Aquí en esta columna, en lo que es el pecado y la muerte, habla de la ley y aquí habla de la gracia. ¿En qué momento entro en el contexto de embriagar y en qué momento estoy fuera de ese contexto pero estoy tomando licor y no estoy pecando? Sí. Yo solo cierro con un solo versículo. Todo me es lícito. Sí. Pero No todo conviene, sí. Existen entornos culturales que son muy desfavorables. El nuestro es un entorno cultural muy desfavorable. Porque hay sitios como, por ejemplo, pongámosle que en Italia o Francia, donde es normal tomar una copa de España que es de este tamaño, no así como la que nosotros utilizamos de vino, sino así, del tamaño de un vaso que se toma encima del almuerzo. Y ya, y ese vino tiene alcohol. El vino de la cena no tiene alcohol porque el fermento es tipo del pecado, pero este no tiene alcohol. Pero el que tomamos es un fermento y ese fermento resulta que es bueno para la salud. Pablo recomienda a Timoteo tomar un poco de vino a causa de sus molestias estomacales. Entonces, aparentemente sí hay cierta virtud en el vino. El vino, lo que dice el hermano Jaime, sí hay culturas donde de sobremesa toman un vino. Una cultura, y digamos que no tiene, hasta ahí está bien, pero si la persona ya toma, porque algunas una persona dijo, bueno, pastor, pues que la Biblia dice que no se embriaguez con vino, pero no dice nada del aguardiente y de la cerveza. ¿Me entiendes? Sacando el contexto. En Alemania y el norte de Europa no es el vino, sino es la cerveza. La cerveza es el vino del norte, porque allá no hay forma de cultivar viñedos, pero sí se produjo las bebidas fermentadas. En una época de la historia humana eran mejores que el agua, porque el agua se podía llenar de bacterias. El alcohol no permitía eso. Entonces por eso era más saludable tomar una bebida fermentada que no permitía el cultivo de bacterias por causa del alcohol. Entonces, sin embargo, los factores culturales aquí en estas latitudes son terribles, son difíciles. Yo animo a los cristianos a que tomen en su... que saquen la Coca-Cola y las gaseosas del almuerzo, porque eso es un veneno. Yo se los he dicho, sáquenlo porque es un veneno, y coloquen una cerveza. Porque la cerveza es buena para la salud. Pero yo no estoy animando a nadie a que traigamos un petaco y nos bajemos toda esa cantidad de botellas. Sí. Nos las despachemos. Bueno, la palabra fornicación es una palabra amplia. La utilizaban los profetas en un sentido espiritual y también pues en el sentido de la palabra. En un sentido espiritual era cuando Israel abandonaba el culto verdadero. Entonces eso era fornicación. Pero la palabra fornicación es una palabra muy amplia que tiene que ver con toda ofensa sexual, toda variedad de ofensa sexual, como esas que estamos viendo hoy en día que se están colocando como normales. Pero realmente para la Escritura son ofensas. Entonces, en todo el sentido de la palabra, desde la promiscuidad hasta lo que ni se pueda mencionar. Nosotros visualmente podemos ser motivados
a atraer, a que nos llame la atención una mujer. Un pastor nos explicaba a los jóvenes en esa época, nos decía, cuidado con la segunda mirada, que en la primera mirada uno ve lo que tiene a la vista, uno está andando, pero si el cerebro empezó a maquinar, empezó a trabajar y vuelve a buscar el objeto, la vista vuelve a ubicarla, ahí en la segunda mirada ya empieza el mal.